¿Crees que el destino puede transformar una humillación en una historia de amor? Clara era solo una empleada sencilla, hasta que derramó vino sobre el traje del hombre más poderoso de la empresa y fue humillada delante de todos. Pero lo que ella no imaginaba era que ese mismo hombre, meses después, sería el responsable de poner su vida patas arriba. Quédate hasta el final, porque esta historia te hará sentir rabia, animar, emocionarte y volver a creer que el amor verdadero puede nacer en los lugares más improbables. Si te gusta este contenido, apoya el canal. Suscríbete, dale a me gusta y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que me motiva a traer cada vez más historias. El salón principal del Grand Hotel estaba cubierto de luces doradas que se reflejaban en los cristales colgantes de las lámparas de araña y en las copas llenas de espumante. El suave sonido de un cuarteto de cuerda se mezclaba con las conversaciones animadas y las risas de personas acostumbradas al lujo. Era la noche del evento benéfico anual de Sterling Corporation, un encuentro donde los empresarios exhibían poder detrás de sonrisas cordiales. Entre camareros de guantes blancos y ejecutivos de trajes caros, Clara Méndez, de 23 años, caminaba con la postura firme de quien intenta esconder el nerviosismo. Llevaba una bandeja con copas de vino tinto y cada paso parecía una prueba de equilibrio. El tacón del zapato nuevo le lastimaba los pies, pero ella no lo dejaba ver. Hija de una costurera que crió sola a una hija con lo poco que tenía, Clara aprendió desde temprano que nada venía fácil y que el error para la gente sencilla costaba caro. Aquella era su primera vez en un evento corporativo de alto nivel. Estaba allí como asistente de apoyo, una función modesta, pero importante para quien soñaba con crecer dentro de la empresa. Mientras circulaba entre los invitados, oía fragmentos de conversaciones sobre adquisiciones millonarias, ganancias, fusiones, inversiones internacionales. Palabras que parecían pertenecer a otro universo. El aire estaba denso de perfumes caros y ambición, y fue entonces cuando el murmullo general comenzó. Una ola de silencio respetuoso recorrió el salón. Todas las miradas se dirigieron a la entrada y Clara, sin querer, hizo lo mismo. Heitor Valenza acababa de llegar. Su presencia llenaba el espacio de una manera casi magnética. Alto, porte firme, cabello castaño oscuro, perfectamente peinado y una mirada fría que transmitía autoridad. Usaba un traje negro que parecía hecho a medida para el propio poder. El tipo de hombre que no necesitaba levantar la voz para ser obedecido. Los ejecutivos más influyentes de la ciudad lo saludaban con reverencia e incluso los que fingían indiferencia bajaban la mirada cuando él pasaba. Clara no sabía quién era, pero sintió que el corazón se le aceleraba sin entender por qué. Intentó desviar la mirada y concentrarse en el trabajo. Su jefe se acercó apresurado. «Clara, lleva estas copas a la mesa principal. Ahora». Ella asintió y respiró hondo. La mesa principal, el lugar donde estaban los directores, los inversores y ahora el hombre de mirada glacial que todos respetaban. Con las manos firmes, ella se acercó. El salón estaba lleno y el piso de mármol brillaba tanto que reflejaba las luces como un espejo. Un paso en falso sería suficiente para acabar con todo. Pero cuando estaba a pocos metros de la mesa, el destino le jugó una cruel pasada. El tacón del zapato resbaló sobre un pequeño charco de agua dejado por un vaso derramado. El cuerpo de Clara se inclinó, la bandeja giró en el aire y las copas chocaron con un sonido estridente. El vino tinto voló en un arco perfecto, directo sobre el impecable traje de Heitor Valenza. El tiempo se detuvo, el sonido del cuarteto cesó. Las conversaciones murieron y el silencio que se apoderó del salón fue tan absoluto que Clara pudo oír su propio corazón latir. El rojo escurría lentamente por el tejido negro del traje de él, creando un contraste cruel. Ella se quedó inmóvil,
el rostro ardiendo, las manos temblando. Yo, lo siento, señor, murmuró con voz temblorosa. Fue un accidente. Heitor la miró como si cada palabra fuera viento inútil. Limpió el saco con un pañuelo sin prisa y respondió en un tono demasiado tranquilo para no ser amenazador. Personas incompetentes no deberían estar en lugares como este. Las palabras la cortaron más de lo que los gritos podrían. Hubo una risa contenida en algún rincón, seguida de cuchicheos y miradas de desprecio. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Clara intentó responder, pero la voz le falló. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera contenerse. Abandonó la bandeja sobre la mesa más cercana y salió corriendo. Cada paso resonaba en su mente junto con aquella palabra: incompetente. Afuera, el aire frío de la noche le golpeó el rostro. La lluvia fina comenzaba a caer, pero a ella no le importó. Corrió sin destino, el llanto mezclándose con el agua que escurría por su rostro. Cuando llegó al pequeño apartamento, tiró el uniforme al suelo y se derrumbó. Lloró hasta que le dolió todo el cuerpo. Las horas siguientes fueron un vacío. Recordó cada mirada, cada risa ahogada, cada detalle de la humillación. El hombre del traje negro había destruido no solo su noche, sino la poca confianza que aún le quedaba. Cuando el sol comenzó a salir, ella todavía estaba despierta. El rostro hinchado, la mente exhausta. Aún así, se levantó, se vistió y se fue a trabajar. No me verán caer, se repetía en silencio. Al entrar en el edificio de Sterling, las miradas la acompañaron. Algunas de pena, otras de cruel curiosidad. El director pidió que fuera a su oficina. Le sudaban las manos mientras esperaba oír la sentencia. Sobre el incidente de ayer, comenzó él. Lo entiendo, señor. Si quiere despedirme, lo acepto. Su voz apenas salía. El director frunció el ceño. ¿Despedirte? No. El señor Valenza solo pidió que el asunto se diera por zanjado. Dijo que no valía la pena castigar a nadie. Clara parpadeó, confundida. ¿Él no quiso que yo fuera castigada? No. El director la observó por un momento, pero tómalo como una advertencia. Salió de la oficina con el corazón desordenado. Aquel hombre, el mismo que la humilló delante de todos, ¿ahora simplemente ignoraba el episodio? Su desdén dolía casi tanto como las palabras dichas. Mientras volvía a su mesa, hizo una promesa silenciosa. Nunca más permitiría que nadie la hiciera sentirse pequeña. Mal sabía ella que el destino caprichoso, como siempre, ya se movía para ponerla frente a frente con el mismo hombre. Y que el caos de aquella noche sería solo el primer capítulo de la historia que cambiaría sus vidas para siempre. 3 meses pasaron desde aquella noche. 3 largos meses desde el sonido de las copas rompiéndose, la risa ahogada de los invitados y la palabra incompetente resonando en la mente de Clara Méndez como un fantasma que insistía en no irse. Ella se había prometido a sí misma nunca más dejarse afectar, y cumplía la promesa con disciplina casi militar. Llegaba temprano, salía tarde, rara vez sonreía. La rutina era su escudo y el trabajo, su forma de respirar. Pero, por más que intentara enterrar el pasado, la imagen de Heitor Valenza aún volvía en los momentos más silenciosos. No el hombre en sí, sino la mirada que la había atravesado como hielo. A veces, ella se preguntaba por qué aquello le afectaba tanto. Tal vez porque, en una fracción de segundo, él la había hecho creer que valía menos de lo que era. Y olvidar eso era más difícil que perdonar. Aquella mañana, el ambiente en Sterling Corporation era diferente. Un murmullo inusual recorría los pasillos. Los empleados cuchicheaban entre sí. Miradas curiosas se cruzaban. Clara lo notó.
pero no le dio importancia, hasta que oyó a uno de los colegas decir el nombre que hizo que el suelo se hundiera bajo sus pies. La fusión con Valenza Industries fue confirmada. El nuevo CEO de la división será Heitor Valenza. El nombre pareció atravesarla como una cuchilla fría. El aire se puso pesado. Ella intentó disimular el impacto, pero el café que sostenía se le resbaló ligeramente de la mano. Respiró hondo, se recogió el cabello y volvió al ordenador, como si pudiera fingir que el destino no acababa de jugar con ella otra vez. En los días siguientes, la tensión creció. Reuniones, comunicados internos, nuevas metas. Todo indicaba que la fusión sería el mayor hito en la historia de la empresa y que Heitor sería el hombre al mando. Los empleados lo esperaban con expectación. Clara, con miedo. El lunes, el vestíbulo de Sterling parecía otro. Guardias de seguridad extra, coches de lujo aparcados delante, cámaras de prensa intentando capturar un atisbo del nuevo CEO. Clara llegó más temprano, pero el nerviosismo la acompañaba como una sombra. Mientras ordenaba documentos en la sala de conferencias, sentía el corazón acelerarse con cada sonido de pasos en el pasillo. Cuando el reloj marcó las 9 en punto, las puertas se abrieron y él entró. Heitor parecía el mismo, impecable, elegante, con la misma mirada analítica que parecía verlo todo y no revelar nada. El traje azul marino contrastaba con el aire frío que lo rodeaba. Pero había algo nuevo, algo sutil, tal vez cansancio, tal vez el peso de alguien que ya ha cargado demasiado. Clara se quedó al fondo de la sala, rogando no ser notada. Él comenzó a hablar y su voz, grave, firme, autoritaria, llenó el ambiente como una corriente eléctrica. La fusión entre Sterling y Valenza Industries representa una nueva era. A partir de hoy, esperamos resultados, compromiso y eficiencia, nada menos que excelencia. Mientras hablaba, sus ojos recorrieron la sala y entonces la vieron. Por un breve instante, el tiempo se deshizo. Clara sintió que todo su cuerpo se paralizaba. Heitor mantuvo la mirada inexpresiva, ni una sonrisa, ni un gesto, solo silencio. Cuando la reunión terminó, todos empezaron a salir, murmurando elogios y felicitaciones. Clara intentó mezclarse con la multitud, pero su voz la detuvo. «Señorita Méndez, quédese». Sus piernas flaquearon. El corazón le latía como un tambor descontrolado. La sala se vació. Heitor permaneció de pie, delante de la mesa, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en ella. «Usted es la asistente que derramó vino sobre mí». La afirmación sonó más como un recuerdo que como una acusación. Clara mantuvo la postura, aún con el rostro caliente. «Sí, señor, y ya pedí disculpas por aquello». «Las disculpas no pagan un traje de 15,000», dijo él sin emoción. Ella respiró hondo, tragándose el orgullo. «Fue un accidente, pero si quiere descontar el valor, puede hacerlo». Heitor arqueó una ceja, sorprendido por la respuesta. Había allí firmeza, no sumisión. «Eso me hace pensar que usted es diferente a las demás». Hizo una pausa. «Veremos si es realmente competente». Clara frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» «A partir de mañana será mi asistente directa», dijo él seco, como quien comunica una sentencia. Ella parpadeó, incrédula. «¿Es en serio?» «Extremadamente». Él tomó la carpeta sobre la mesa y la cerró con precisión. «Quiero a alguien que sepa lo que hace. Y, aparentemente, usted aprendió la lección». Clara se cruzó de brazos, encarándole. «¿Y si me niego?» Heitor se acercó, deteniéndose a pocos pasos de ella. La mirada firme, la voz baja. «Entonces perderá la oportunidad de demostrar que no es solo la chica que derramó vino sobre el CEO». Ella le sostuvo la mirada en silencio. Por dentro, una mezcla de rabia y desafío ardía.
Por fuera, mantuvo la calma. Perfectamente claro, señor Valenza. Estaré aquí mañana. Una esquina de su boca se curvó en algo entre ironía y aprobación. 6 de la mañana, no se retrase. Cuando Clara salió de la sala, el sonido de sus tacones resonaba por el pasillo, firme y decidido. Afuera, el corazón aún latía acelerado, pero no de miedo, sino de furia. Ella sabía lo que él estaba haciendo, probándola. Y si él quería verla fallar, se llevaría una sorpresa. Aquella noche, al llegar a casa, se miró en el espejo. El reflejo mostraba a una mujer diferente de la que lloró hace 3 meses. «No me va a destruir de nuevo», murmuró, determinada. Y mientras las luces de la ciudad centelleaban afuera, Clara prometió que, si Heitor Valenza quería librar una guerra silenciosa, ella estaría lista para luchar y vencer. La semana comenzó como un campo de batalla silencioso. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Clara Méndez cruzó el vestíbulo de Sterling. El edificio aún dormía, el aire cargado con el olor del café recién hecho y el zumbido distante de las luces encendiéndose. A esa hora, la ciudad aún despertaba, pero dentro de ella, el cuerpo ya estaba en alerta. El primer día como asistente directa de Heitor Valenza sería más que un desafío profesional. Sería un duelo de fuerzas, orgullo y resistencia. Al entrar en su oficina, encontró el ambiente en perfecto orden. Pilas de informes alineadas milimétricamente, carpetas etiquetadas, relojes sincronizados. Él ya estaba allí, de pie, junto a la ventana panorámica que dejaba ver la ciudad aún cubierta por la niebla. Vestía una camisa blanca remangada hasta los codos y una corbata gris suelta, el cabello húmedo y la mirada concentrada. Parecía una escultura hecha de disciplina y control. «Llega tarde», dijo él, sin voltear el rostro. Clara miró el reloj. Son las 6 en punto. Heitor finalmente se giró, y una leve sonrisa, casi imperceptible, cruzó su rostro. «Exacto. Yo esperaba que llegara antes». Ella respiró hondo, manteniendo el tono calmado. «Entonces tendrá que acostumbrarse a la puntualidad». Él la observó por algunos segundos, evaluando. Veremos cuánto dura esa audacia. Y así comenzó la guerra. En los días siguientes, la oficina se convirtió en un campo minado. Él probaba, provocaba, exigía, corregía informes por detalles irrelevantes, alteraba plazos sin aviso, pedía revisiones absurdas solo para ver hasta dónde ella aguantaba. Cada solicitud parecía un movimiento calculado para derribarla. Pero Clara respondía con silencio, eficiencia y frialdad. Trabajaba hasta tarde, y cuando todos se iban, ella aún estaba allí, tecleando, revisando, respirando hondo a cada nuevo desafío. El odio, al principio, fue su fuerza. Pero, con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Heitor observaba, a veces de lejos, a veces de cerca. La mirada fría que ella tanto temía ahora parecía cargada de curiosidad. Veía en ella algo que pocos veían: disciplina, inteligencia, una determinación que lo desarmaba. Y aquello, para un hombre acostumbrado a controlarlo todo, era peligroso. Cierta tarde, después de horas exhaustivas de revisión, ella entró en su oficina con un informe impecable. «Terminado», dijo, dejando la carpeta sobre la mesa. Elogió las páginas, en silencio. El tic-tac del reloj llenaba el ambiente, hasta que de repente él habló. «Buen trabajo». Las palabras lo sorprendieron tanto como a ella. Clara parpadeó, sin creer lo que había oído. «¿Perdón, qué?» «Dije que hizo un buen trabajo», repitió él con calma, sin quitar los ojos del informe. El elogio pareció fuera de lugar en aquel espacio hecho de tensión. Por un instante, ella quiso sonreír, pero se contuvo. «Gracias, señor Valenza». Él levantó la mirada. «Heitor», corrigió.
En la oficina puede llamarme así. El aire pareció volverse más denso. Clara dudó. Prefiero mantener la formalidad. Como quiera, respondió, pero el leve arqueo de la ceja delataba que ella lo había desafiado. A partir de aquel día, el juego cambió. Él comenzó a delegarle más responsabilidades, le permitió participar en reuniones, escuchó sus ideas y, más peligroso aún, pasó a respetarlas. Las interacciones, antes rígidas, se convirtieron en conversaciones con pausas largas y miradas que decían más que las palabras. A veces, cuando Clara se concentraba en sus notas, Heitor la observaba en silencio. Se fijaba en detalles que nunca había notado en nadie. La manera en que fruncía el ceño al pensar, el gesto de recoger un mechón de cabello detrás de la oreja, el modo en que sus ojos brillaban cuando algo salía bien. Y, sin darse cuenta, comenzó a preguntarse cuándo el respeto se había convertido en admiración. Una noche, el edificio estaba casi vacío. Clara revisaba una hoja de cálculo cuando oyó pasos firmes acercándose. ¿Todavía aquí? Su voz resonó, más baja de lo habitual. Ella miró el reloj. Solo terminando el último informe. Podría hacer eso mañana. Prefiero dejarlo listo hoy, respondió sin levantar los ojos. Heitor se acercó, apoyando las manos sobre la mesa. «Es usted incansable». «Solo hago lo que tiene que ser hecho», dijo, intentando disimular el nerviosismo. «Hay una diferencia entre compromiso y autoinmolación», comentó, mirándola directamente. Clara levantó la mirada, firme. «Tal vez usted también debería aprender esa diferencia». El silencio que siguió fue intenso. Los dos se miraron y, por un breve instante, la distancia entre ellos pareció desaparecer. Él desvió la mirada con una media sonrisa. «Juega bien el partido, señorita Méndez». Ella respiró hondo, intentando retomar el control. «¿Necesita algo más?» «No», respondió él, dando un paso atrás. «Solo un recordatorio». Hizo una pausa y el tono de su voz se rebajó. «No olvide descansar». Cuando él salió, Clara se quedó mirando la puerta cerrada, confusa. Aquel hombre era una contradicción andante. El mismo que la había herido con palabras ahora parecía preocuparse por su bienestar. Y eso la dejaba aún más desconcertada. En los días siguientes, algo invisible creció entre ellos. Ninguno de los dos hablaba de ello, pero ambos lo sentían. La oficina se convirtió en un campo donde cada palabra, cada mirada y cada intercambio de papeles llevaba una tensión imposible de nombrar. Cierta mañana, durante una reunión con inversores, Clara intervino con una idea estratégica que nadie esperaba. Todos se silenciaron. Heitor la miró con genuina sorpresa y un leve brillo surgió en sus ojos. «Orgullo. Excelente observación», dijo él delante de todos. «Sigan la sugerencia de la señorita Méndez». Fue un instante pequeño, pero cambió todo. El equipo pasó a respetarla y ella se dio cuenta, por primera vez, de que ya no necesitaba demostrarle nada a él. Y tal vez sin darse cuenta, él era quien ahora quería demostrarle algo a ella. A medida que los días pasaban, la guerra silenciosa dio paso a una alianza aún más peligrosa: la complicidad. Y cuando el respeto se mezcla con la atracción, el corazón ya no obedece a la razón. Clara intentaba luchar contra eso, pero cada mirada prolongada, cada palabra dicha en voz más baja, cada pausa entre una frase y otra, la empujaba más cerca de un límite que, en el fondo, ella sabía que un día sería cruzado. Los días siguientes fueron diferentes. Había algo nuevo en el aire. Algo que ni Clara ni Heitor se atrevían a admitir, pero que ambos sentían en cada cruce de miradas, en cada silencio prolongado, en cada respiración suspendida en el mismo espacio. La oficina de Sterling, antes fría e impersonal,
Parecía haber ganado una pulsación propia cuando los dos estaban allí. Los empleados, aun sin entender, lo sentían. Las conversaciones disminuían cuando ellos entraban juntos en la sala de reuniones. E incluso sin intercambiar ni una palabra fuera de lo necesario, la tensión entre ellos era visible. Clara intentaba mantener el foco en el trabajo, pero el autocontrol se estaba convirtiendo en una batalla. Desde el día del elogio público, algo dentro de ella se había movido. Él ya no era solo el hombre que la había humillado delante de todos. Heitor ahora era alguien complejo, un enigma entre arrogancia y humanidad, entre fuerza y vulnerabilidad. Y era justamente eso lo que la desarmaba. Heitor, por otro lado, luchaba contra lo que sentía con la misma rigidez que usaba para comandar una empresa. Siempre había sido un hombre de control, de hojas de cálculo, números y previsiones calculadas. Pero Clara no encajaba en ninguna lógica. Ella lo irritaba, lo provocaba y lo desafiaba sin miedo. Y aún así, cada vez que la veía, algo dentro de él se volvía más ligero y más peligroso. Aquel martes, la mañana comenzó caótica. Una crisis con inversores amenazaba con retrasar la fusión. Reuniones urgentes, llamadas interminables, documentos revisados a toda prisa. Heitor, estresado, daba órdenes rápidas y frías. El rostro, tenso. Los ojos, cansados. Clara lo observaba en silencio. Veía cómo él cargaba el peso del mundo sobre sus hombros, cómo escondía la agotadora carga detrás de la postura impecable. Cuando él tiró una carpeta sobre la mesa con fuerza, ella intervino. «Usted necesita descansar», dijo, en un tono firme, pero calmado. Él levantó la mirada, sorprendido. «Mi salud no es asunto suyo, señorita Méndez». «Sí lo es», respondió ella, sin retroceder. «Si usted se derrumba, todos nos derrumbamos». La tensión entre ellos era palpable. Heitor se quedó en silencio por unos segundos. Su mirada, fría y dura, se suavizó ligeramente. «Usted siempre tiene una respuesta, ¿no es así?» «Solo cuando vale la pena responder». Él se acercó despacio, hasta quedar a pocos pasos de ella. El aire entre los dos parecía vibrar. Los ojos se encontraron, y por un instante el tiempo dejó de existir. «Cuidado, Clara», dijo él, en un tono bajo, casi una advertencia. «Hay líneas que no se pueden cruzar». «Entonces deje de empujarme hacia ellas», replicó ella, la voz temblorosa, pero firme. El silencio que siguió fue tan intenso que cualquier palabra lo habría destruido. Él respiró hondo y retrocedió. «Está despedida por hoy», dijo, intentando recuperar el control. «Vaya a descansar». Pero quien no descansó fue él. Horas después, ya tarde en la noche, Heitor seguía en la oficina sumergido en informes. El brillo del monitor se reflejaba en sus ojos cansados, y el sonido de la lluvia afuera parecía sincronizado con el peso de su mente. Cuando se levantó para irse, encontró a Clara todavía allí, sola, recogiendo papeles. «Creí que se había ido», dijo, cruzándose de brazos. Ella levantó la mirada, sin intimidarse. «Y yo creí que usted seguiría su propio consejo». Heitor esbozó una media sonrisa. «Siempre tiene que tener la última palabra, ¿no es así?» Solo cuando el silencio pesa demasiado. Él se acercó, y esta vez no había arrogancia, solo cansancio. «Es usted una mujer difícil, Clara Méndez. Y usted un hombre acostumbrado a que no lo contradigan. Creo que estamos empatados». Él rió. Un sonido raro e inesperado, una risa leve, humana. «Tal vez», dijo él, «pero sigo pensando que me provoca a propósito». «Tal vez», respondió con una mirada desafiante. El silencio volvió, solo que ahora no era incómodo. Estaba lleno de algo que ambos entendían, pero ninguno quería nombrar. El sonido distante del trueno se mezclaba con sus respiraciones. Cuando el reloj marcó las 10:30, Heitor tomó su abrigo y la miró.
Deje que la lleve. Es tarde. ¿Puedo tomar un taxi?, respondió, recogiendo los papeles. No estoy preguntando. Dijo en un tono bajo, pero no autoritario. Protector. En el coche, el sonido de la lluvia era la banda sonora perfecta para el silencio entre ellos. Las luces de la ciudad pasaban rápidas por la ventanilla y el reflejo de los dos se mezclaba en el cristal. Él miraba la carretera, pero su mente estaba en ella. Ella miraba por la ventana, intentando no pensar en cuánto el simple hecho de estar juntos parecía correcto. ¿Me odia?, preguntó él sin quitar los ojos de la calle. Clara dudó. No. Pero tampoco le gustó. Ella suspiró. No sé lo que siento por usted. A veces parece rabia. Otras veces... No sé. Heitor giró el rostro en su dirección. Su mirada era intensa, pero por primera vez no había arrogancia. Había vulnerabilidad. Merezco lo que siente, dijo él. Tal vez más de lo que imagina. El coche se detuvo frente a su edificio. Clara abrió la puerta, pero antes de salir, él habló. «¿Puede llamarme Heitor?» Ella lo miró sin decir nada y solo asintió. Luego, subió las escaleras sintiendo el corazón latir desacompasadamente. En el espejo del ascensor, vio su propio reflejo. Una mujer confusa, dividida entre el orgullo y algo que crecía dentro de ella, silencioso e inevitable. Heitor se quedó parado en el coche por unos segundos, observando las luces del edificio. Había algo en ella que lo desafiaba, algo que él no sabía controlar, y era exactamente eso lo que lo atraía. Aquella noche, ninguno de los dos durmió. Clara, acostada, miraba el techo, sintiéndose dominada por una emoción que no sabía nombrar. Heitor, al otro lado de la ciudad, miraba el vaso de whisky en la mano y se preguntaba en qué momento una mujer sencilla y obstinada había pasado a ocupar tanto espacio en su mente. Ellos aún no lo sabían, pero la guerra que libraban el uno contra el otro estaba a punto de cambiar de campo, porque lo que antes era resistencia se estaba convirtiendo lentamente en deseo. El correo electrónico llegó en una mañana nublada y bastó una línea para poner el mundo de Clara patas arriba. Reunión con inversores internacionales, Nueva York. Su presencia es obligatoria. HV. El corazón le dio un vuelco al leer las iniciales. No era solo un viaje de negocios. Era un viaje con Heitor Valenza, el hombre que, aún sin darse cuenta, venía cambiándolo todo dentro de ella. Pasó el resto del día intentando convencerse de que era solo trabajo. Pero, por más que se lo repitiera, no podía ignorar el hormigueo en el estómago que sentía al pensar en pasar días a su lado, lejos del ambiente que aún imponía límites. El espejo la delataba. La mirada curiosa, la respiración corta, la voluntad de negar lo que ya estaba creciendo. A la mañana siguiente, el jet privado de Valenza Industries los esperaba en el hangar. El cielo estaba gris y el viento frío golpeaba el asfalto cuando Clara llegó. Llevaba una maleta pequeña y el mismo aire de profesionalismo que la acompañaba desde el primer día. Heitor ya estaba allí, al pie de la escalera del avión, mirando el reloj con la impaciencia típica de quien siempre controla el tiempo. Cuando la vio, su semblante se suavizó, por un instante casi imperceptible, pero real. «Puntual», dijo él, y el tono era más aprobación que mandato. «Aprendo rápido», respondió ella, manteniendo la postura. «Espero que sí. Vamos». Durante el vuelo, el silencio predominó. Clara intentaba concentrarse en los informes, pero el sonido grave de su voz, al dar instrucciones a la tripulación de cabina, parecía invadir cada espacio de su mente. Él, por otro lado, leía documentos, pero su mirada a veces se desviaba discretamente hacia ella, como si intentara entender lo que había en aquella mujer que lo dejaba tan fuera de control.
Después de una hora, Heitor rompió el silencio. ¿Siempre ha sido así? Ella levantó los ojos. ¿Así cómo? Determinada, obstinada, capaz de discutir conmigo sin tartamudear. Clara respiró hondo. Creo que la vida no me dio muchas opciones. Eso suena como alguien que ya tuvo que luchar demasiado. Ella sonrió sin humor. Vengo de un lugar donde o luchamos o desaparecemos. Heitor se quedó callado por un momento, mirando hacia el horizonte más allá de la ventana. ¿Y desaparecer nunca fue una opción para usted? Nunca, respondió firme. Cuando aterrizaron, Nueva York estaba envuelta en luces y movimiento. El hotel elegido por Heitor era lujoso, con vista panorámica de la ciudad. Clara intentó no impresionarse, pero la espaciosa habitación y la inmensidad de las ventanas la dejaron sin aliento. Por primera vez, vio un mundo que solo existía en las películas y ahora ella formaba parte de él, aunque solo fuera por unos pocos días. Aquella noche, fueron a cenar con los inversores. El restaurante era elegante, la mesa reservada. Heitor conducía la conversación con maestría, pero de vez en cuando desviaba la mirada hacia Clara, una mezcla de curiosidad y admiración. Cuando el tema se hizo más ligero, él dijo algo que la sorprendió. ¿Sabía que odiaba este tipo de eventos? No lo parece. Usted nació para esto. No me llame de usted, interrumpió con una sonrisa discreta. Al menos no fuera de la oficina. Entonces, ¿cómo debo llamarte? Heitor, respondió, mirándola de un modo que hizo que su estómago se revolviera. Solo. Heitor. Después de la cena, los dos caminaron juntos hasta el coche. El aire frío de la ciudad los envolvía y las luces se reflejaban en el suelo mojado. Por un momento, pareció que el mundo entero se había ralentizado. Nunca imaginé que fuera capaz de pedir disculpas, dijo él, rompiendo el silencio. Clara se detuvo. ¿Cómo? Aquella noche en el Grand Hotel, fui cruel, dije cosas que no debía y, aunque el vino se haya secado, el peso de aquellas palabras se quedó conmigo. Él la miró a los ojos. Lo siento mucho, Clara. Ella lo observó confundida, el corazón acelerado. Era extraño verlo vulnerable. No esperaba oír eso. Ni yo esperaba decirlo, respondió con una leve sonrisa. Pero usted me hace decir cosas que no planeo. Clara desvió la mirada, intentando ocultar el rubor que le subía a las mejillas. Lo que importa es que aprendí a levantarme después de aquello. Me di cuenta, dijo él. Y eso fue lo que me llamó la atención. Usted se levantó sin necesitar a nadie. El silencio que siguió estuvo lleno de significados. Caminaron lado a lado hasta el hotel, sin palabras, pero cada paso parecía acercarlos a algo inevitable. Al llegar al piso de las habitaciones, se detuvieron ante las puertas vecinas. Heitor la miró por un momento demasiado largo. Buenas noches, Clara. Buenas noches, Heitor, respondió, sintiendo que su nombre pesaba dulce en su boca. Ella entró en la habitación, se apoyó en la puerta y cerró los ojos. El corazón le latía como si quisiera salirse del pecho. Del otro lado de la pared, Heitor se apoyó también, respirando hondo, luchando contra el impulso de llamar. Ninguno de los dos durmió aquella noche. Clara, acostada, revivía cada palabra dicha, cada mirada. Heitor, sentado al borde de la cama, contemplaba la ciudad afuera, con la mente dividida entre el deber y el deseo. A la mañana siguiente, durante la reunión con los inversores, Clara se destacó con una presentación precisa y segura. Heitor la observaba con orgullo silencioso. Cuando ella terminó, los ejecutivos aplaudieron discretamente. Él se acercó y susurró.
Felicidades. Usted brilló. Ella respondió en voz baja. No lo hice por usted, lo hice por mi trabajo. Aún así, gracias, dijo él. Y el tono fue más personal que profesional. Aquel viaje marcó el inicio de algo que ninguno de los dos conseguiría deshacer. Cuando volvieron, Nueva York quedó atrás. Pero el recuerdo de la noche, de las palabras y del silencio entre ellos, viajó con ellos. Viva, palpitante y peligrosa. En el vuelo de vuelta, Heitor observó a Clara durmiendo a su lado. Y por primera vez en años, sintió que tal vez la vida era más que contratos y poder. Tal vez lo que realmente importaba estaba allí, dormido a su lado, envuelto en la paz que él nunca había sabido tener. De vuelta en Sterling, la rutina parecía seguir su curso normal. Pero lo que había sucedido en Nueva York flotaba en el aire como un secreto silencioso. Las miradas intercambiadas, las palabras dichas y las que quedaron atrapadas entre ellos hicieron que el ambiente de trabajo fuera peligroso. No por el escándalo, sino por lo que podrían sentir si dejaban escapar el control. Heitor y Clara volvieron a la dinámica de siempre. Él al mando, ella en la línea de frente. Pero esta vez, los silencios eran diferentes. Cuando sus ojos se cruzaban, ya no había la incomodidad del pasado. Había reconocimiento, complicidad y algo que crecía en silencio, aunque ambos intentaran negarlo. Fue en una de esas mañanas comunes cuando el caos comenzó. Un correo electrónico anónimo, enviado al Consejo Administrativo, acusaba a Clara de haber filtrado información confidencial de la fusión a una empresa competidora. La noticia se extendió como fuego. En pocas horas, su nombre estaba en boca de todos los ejecutivos y miradas de desconfianza la seguían por los pasillos. Heitor recibió la denuncia primero. Sentado detrás de la mesa, leyó cada línea con el semblante tenso. La acusación era demasiado grave para ser ignorada, pero algo en su instinto gritaba que aquello no tenía sentido. Clara podía ser muchas cosas: terca, impulsiva, provocadora, pero jamás desleal. Aún así, él necesitaba actuar. La llamó a la oficina. Cuando ella entró, el corazón le latía desacompasadamente. Él no levantó la mirada inmediatamente. «Siéntese», dijo con la voz fría. «¿Qué sucedió?» Él le acercó la tablet. «¿Reconoce esto?» Clara leyó el contenido y se puso pálida. «Esto es absurdo. Yo nunca...» «Están alegando que su login fue usado para enviar archivos de la fusión», la interrumpió sin emoción. «Es mentira». Su voz tembló entre rabia y miedo. «Yo no haría eso, ni aunque mi vida dependiera de ello». Heitor la observaba, intentando descifrarla. ¿Alguien tuvo acceso a su ordenador? Nadie, respondió firme. Yo cuido cada contraseña, cada documento. Aún así, el sistema apunta a su código de autenticación. El silencio que siguió fue sofocante. Él respiró hondo, sin saber cómo decir lo que tenía que decir. El Consejo quiere abrir una investigación interna. Usted será suspendida hasta que todo se aclare. Las palabras lo hirieron más de lo que imaginaba, pero no había elección. Era el protocolo. Clara se levantó, el rostro rojo, los ojos llorosos. ¿Suspendida? ¿Después de todo lo que hice por esta empresa? Es temporal, dijo él, intentando parecer calmado. Yo personalmente me ocuparé de que esto se resuelva. ¿Temporal?, repitió con amargura. ¿Cree de verdad que a alguno de ellos le importará la verdad? Ellos solo quieren un culpable. Ella lo encaró, los ojos brillando de dolor. ¿Y usted, Heitor? ¿Va a creerles a ellos o a mí? El uso del usted dolió más que cualquier grito. Él tragó saliva. Yo creo en los hechos, Clara. Y, por ahora,
Los hechos están en su contra. El golpe de la decepción fue silencioso, pero certero. Ella tomó su credencial, la puso sobre la mesa y dijo con la voz quebrada: «Entonces creo que ya no tengo nada que hacer aquí». Salió sin mirar atrás. El sonido de sus tacones resonó por los pasillos como un adiós amargo. Heitor se quedó parado con las manos apoyadas en la mesa, el pecho pesado. El rostro de Clara lo perseguía. El dolor en sus ojos era el reflejo de su propia culpa. Algo andaba mal. Él lo sabía. Y se juró a sí mismo que encontraría la verdad, costara lo que costara. En los días siguientes, se dedicó a investigar personalmente. Buscó registros, horarios de login, cámaras de seguridad. Nada cuadraba. Los accesos sospechosos ocurrían en horarios en que Clara ni siquiera estaba en el edificio. Era un error o una trampa. Y cuando cruzó la información, un nombre surgió. Vittoria, su exnovia, a un miembro accionista del grupo. Fue como recibir un puñetazo. Vittoria siempre había odiado a Clara desde el primer día que oyó su nombre. Tenía la sonrisa venenosa de quien nunca aceptaba perder. Y ahora, la firma digital del envío coincidía con la de un empleado del sector de TI que trabajaba directamente bajo sus órdenes. Heitor llamó al hombre a la oficina. Bastó una pregunta directa y el subordinado se derrumbó. Fue idea suya. Dijo que era para arruinar la imagen de la asistente, para hacer que usted se diera cuenta de con quién estaba tratando. La rabia subió como fuego. Heitor sintió que la sangre le hervía. Vittoria había cruzado todos los límites. Horas después, él irrumpió en su oficina. Usted armó todo contra Clara. Vittoria levantó las cejas disimuladamente. Yo solo protegí lo que es nuestro. Esa chica lo estaba distrayendo. No sabe lo que hizo, dijo él, acercándose. Se metió con la única persona que yo realmente... Se detuvo, pero las palabras estaban dichas, aunque incompletas. Vittoria rió. Está enamorado de ella, ¿verdad? ¡Qué ironía! El hombre que siempre juró que el amor era debilidad. Heitor no respondió. Solo salió. Decidido. Aquella noche fue hasta el apartamento de Clara. Cuando ella abrió la puerta, su rostro lo decía todo. Cansancio, arrepentimiento, necesidad de redención. Descubrí todo, dijo él, sin rodeos. Usted fue acusada injustamente. Vittoria armó todo para usted. Clara se quedó en silencio, sin saber si creerle. ¿Y por qué debería confiar en usted ahora? Porque tengo pruebas, respondió, entregándole los informes impresos. Y porque no puedo perderla. Las lágrimas de ella vinieron silenciosas. Él se acercó despacio, dubitativo, como quien teme tocar un sueño. La amo, Clara, confesó en un susurro. Y casi la dejó ir por orgullo. Ella intentó resistirse, pero su mirada decía la verdad que las palabras no podían esconder. Cuando sus labios se encontraron, el mundo exterior dejó de existir. Era un beso de culpa, perdón y amor reprimido. La mezcla perfecta de caos y alivio. Pero la felicidad, como siempre, duró poco. El teléfono de Heitor sonó. El nombre en la pantalla hizo que su sangre se congelara. Francisco Valenza. Él atendió, y la voz de su padre vino cargada de furia. Si es verdad lo que están diciendo, si estás involucrado con esa mujer, entrego el comando de la empresa hoy mismo. Heitor cerró los ojos. Entonces entrégalo. Pero no voy a renunciar a ella. Cuando colgó, supo que una nueva guerra estaba a punto de comenzar. Ya no contra el destino, sino contra su propia sangre. El amanecer de aquel día parecía llevar un peso diferente. El cielo, aún pálido, reflejaba la tensión que pendía sobre el imperio de los Valenza. Heitor sabía que en pocas horas enfrentaría la mayor prueba de su vida.
Y no era sobre números, contratos o estrategias. Era sobre elegir entre el poder que había heredado y el amor que había descubierto cuando menos lo esperaba. Francisco Valenza, el patriarca, lo estaba esperando en la mansión de la familia. El hombre que había moldeado a su hijo a base de disciplina y control, ahora lo aguardaba como un juez. El salón estaba silencioso y el reloj de pared marcaba el tiempo como una cuenta regresiva. Heitor entró con pasos firmes, pero la mirada delataba la tormenta interna. Francisco, de pie, sostenía un periódico en la mano. El titular mostraba el nombre de Clara ligado al escándalo, a pesar de que la verdad ya había sido revelada. «Vi las noticias», dijo el padre sin levantar la voz. «Y vi las fotos también». Tiró el periódico sobre la mesa. El CEO de Valenza Industries de la mano de una ex empleada despedida bajo sospecha. ¿Es así como quieres ser recordado? Heitor mantuvo la mirada fija. La verdad ya fue esclarecida. Ella fue inocentada. Eso poco importa, replicó el padre, la voz grave resonando por las paredes. El nombre Valenza siempre estuvo por encima de cualquier emoción, por encima de cualquier persona. El silencio entre ellos era como un duelo de espadas. Heitor respiró hondo. Yo no voy a vivir más bajo ese código. ¿Entonces estás dispuesto a tirar todo lo que construiste? ¿Lo que usted construyó? Corrigió él. Yo solo seguí órdenes. Francisco lo encaró, sorprendido. Aquel hijo al que había enseñado a ser frío, ahora lo desafiaba con la mirada firme de quien descubrió el valor de lo que siente. «Estás enamorado de ella», dijo por fin, con una mezcla de desdén e incredulidad. «¿Y crees que eso va a durar?» «No lo creo». «Lo sé», respondió sin dudar. «Porque lo que siento por ella es lo que me hizo recordar quién soy». Francisco se levantó furioso. «Si sales por esa puerta y vas detrás de esa mujer, retiro tu nombre del consejo. Quito todo. El imperio, las acciones, los contratos». Heitor respiró hondo, el corazón acelerado, pero la voz firme. «Entonces quítalo. Pero no voy a renunciar a ella». Por un segundo, el patriarca se quedó inmóvil. El silencio se prolongó, pesado. Cuando finalmente habló, el tono era de rabia mezclada con dolor. «Me estás decepcionando, Heitor». «No, padre», respondió mirándolo con calma. «Por primera vez, estoy siendo el hombre que usted siempre quiso que fuera. Alguien con el coraje de defender lo que cree». Heitor se giró y salió, dejando que el sonido de la puerta resonara como un punto final en una historia antigua. Mientras tanto, Clara estaba en casa, intentando reorganizar su propia vida. A pesar de la inocencia probada, la sensación de haber sido manchada por la injusticia aún pesaba. Ella pasaba los dedos sobre la mesa, distraída, cuando oyó golpes en la puerta. Al abrir, encontró a Heitor. Sus ojos intensos, el rostro cansado, pero decidido. «¿Qué sucedió?», preguntó, sintiendo el corazón acelerarse. «Te elegí a ti», dijo simplemente. Ella lo miró confusa. «¿Qué quieres decir con eso?» «Mi padre me dio un ultimátum. O me quedaba con el imperio, o me quedaba contigo. Y elegí lo que realmente importa». Las lágrimas vinieron antes de que pudiera evitarlo. «Renunciaste a todo. ¿Por mí?» «No renuncié a nada», respondió, acercándose. «Solo quité lo que no era mío para poder vivir lo que sí lo es». Clara lo abrazó, y el gesto fue más fuerte que cualquier palabra. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, como si el universo respirara junto con ellos. Pero el desafío aún no había terminado. El consejo de la empresa se reuniría al día siguiente para decidir el futuro del mando. Francisco, furioso, intentaría destituirlo. Heitor, sin embargo, estaba decidido a luchar, no solo por el cargo, sino por la verdad.
A la mañana siguiente, la sala de reuniones estaba llena. Ejecutivos, inversores y consejeros tomaron sus asientos, el aire pesado de expectación. Francisco se sentó en la cabecera de la mesa, imponente, con la expresión fría. Heitor llegó unos minutos después, de traje oscuro y mirada firme. «Vamos directo al grano», dijo el patriarca. «Mi hijo no está en condiciones de continuar al frente de Valenza Industries». Murmullos se extendieron. Heitor alzó la voz, calmada, pero segura. «Yo discrepo, y creo que la mayoría aquí también». Francisco lo encaró, incrédulo. «¿Crees que estas personas te van a elegir después del escándalo?» Heitor miró alrededor. «Creo que sí, porque, al contrario de lo que usted piensa, ellas saben reconocer cuando alguien elige lo que es correcto». Uno de los consejeros se levantó. «Señor Valenza, con todo respeto, Heitor mantuvo la empresa estable incluso en medio de la crisis. Es respetado por todos aquí. Otros estuvieron de acuerdo». Francisco intentó argumentar, pero se dio cuenta por primera vez de que estaba perdiendo el control. El voto fue unánime. Heitor continuaría al mando. El patriarca bajó la cabeza, derrotado. Heitor solo respiró hondo. No había triunfo en su expresión, solo alivio. Aquella noche, él fue hasta el apartamento de Clara, con algo en las manos. Cuando ella abrió la puerta, lo encontró diferente, más ligero, más humano. Su mirada ya no cargaba peso, solo certeza. «¿Qué es esto?», preguntó viendo la pequeña caja que él sostenía. Heitor se arrodilló delante de ella con una sonrisa que mezclaba emoción y nerviosismo. «Clara Méndez, usted me mostró lo que realmente importa. Me enseñó que el amor no debilita, libera». Él abrió la cajita revelando un anillo sencillo, elegante, con una piedra clara. «¿Quieres casarte conmigo?». Las lágrimas vinieron antes de las palabras. Clara se cubrió la boca, el corazón latiendo a 1000. «¿Yo?». Ella intentó hablar, pero la voz le falló. Entonces sonrió entre lágrimas. «Sí». Heitor sonrió también, aliviado, y la abrazó. «Juro que nunca más voy a dejar que el mundo me aparte de ti». Se besaron bajo la luz suave que entraba por la ventana. Era el beso de quien había atravesado el infierno y encontrado el paraíso del otro lado. En aquel momento ya no había poder, empresa o miedo. Solo dos corazones que finalmente se encontraron y que se eligieron el uno al otro, incluso cuando el precio era todo lo que tenían. El sol de aquella mañana parecía diferente. La luz que atravesaba las cortinas de la habitación de Clara Méndez era suave, casi dorada, como si el universo entero decidiera bendecir el inicio de una nueva fase. A pocos días de la boda, su vida se había transformado en algo que, meses antes, parecería imposible. Del caos de la humillación pública, ahora caminaba hacia el altar, no como una mujer que necesitó ser salvada, sino como alguien que aprendió a levantarse sola, antes de ser amada de verdad. Sobre la cama, el vestido esperaba colgado, sencillo, elegante, hecho a mano por la misma costurera que la crió con sacrificio y amor, su madre. Cada punto de costura representaba un recuerdo. Cada detalle llevaba un pedazo de la historia que la trajo hasta allí. Clara lo observaba con una mezcla de ansiedad y serenidad. El corazón latía acelerado, pero la mente estaba en paz. Del otro lado de la ciudad, Heitor Valenza observaba su reflejo en el espejo. Vestía un traje negro de corte impecable, pero lo que realmente llamaba la atención era su mirada. Había en ella una suavidad que antes no existía. El hombre rígido, moldeado por la ambición, ahora exhalaba calma. Y por más que el momento fuera grandioso, él sabía que lo más importante aún estaba por venir. El perdón que faltaba. En la víspera de la boda, algo inesperado sucedió. Una llamada telefónica. La voz del otro lado era grave, firme, pero cargada de vacilación. «Señorita Méndez, soy Francisco Valenza. Me gustaría conversar, si me lo permite». Por un instante,
Clara se quedó en silencio. Su nombre sonaba como el fantasma de un pasado que ella quería dejar atrás, pero había algo en su voz que no sonaba arrogante. Parecía humano. «Está bien», respondió por fin. «¿Dónde?» «En el Café Imperial, mañana a las 10». El café era discreto, acogedor. Clara llegó unos minutos antes, el corazón inquieto. Cuando Francisco entró, ella casi no lo reconoció. El hombre imponente, acostumbrado a dominar salas enteras con su postura, ahora tenía el semblante abatido. Su mirada cargaba el peso de quien ha vivido mucho y ha entendido demasiado tarde lo que realmente importa. Él se acercó despacio. «Gracias por haber venido». «Pensé que era lo mínimo que podía hacer», respondió ella, con voz calmada, pero firme. Francisco respiró hondo, apoyando las manos sobre la mesa. «No voy a mentir. Cuando supe quién era usted, lo primero que pensé fue que mi hijo se estaba destruyendo. Crecí creyendo que el amor era distracción, que el sentimiento era debilidad. Y le enseñé eso a él». Su tono vaciló. Pero ver en lo que se convirtió a su lado me hizo darme cuenta de cuánto me equivoqué. Clara lo observaba en silencio. Él continuó. «Vi a mi hijo elegir perderlo todo, y aún así ganar algo que yo nunca tuve el coraje de buscar. Vi al hombre que crié para ser implacable aprender a ser humano». Hizo una pausa, los ojos llorosos. Y eso sucedió por su causa. Ella tragó el nudo en la garganta. «Yo no hice nada más que amarlo». «Y eso fue todo», respondió él, emocionado. «Quiero pedirle perdón por haberla juzgado, por haber intentado separarlos y por haber sido el tipo de padre que lo obligó a vivir como una máquina». Clara respiró hondo, conmovida por la sinceridad. «Usted no me debe disculpas. Todos nos equivocamos intentando proteger lo que creemos importante. Lo que importa es lo que hacemos después». Francisco sonrió aliviado. «¿Entonces puedo estar en la boda?» Ella lo encaró y sus ojos se suavizaron. «Puede, porque él va a necesitar a su padre allí». El día de la boda llegó con el cielo limpio y el aire ligero. El lugar elegido era un jardín lleno de flores blancas y árboles altos que se mecían con el viento suave. Había una delicadeza en la decoración. Nada extravagante, pero de una belleza que parecía venida del corazón. Los invitados comenzaron a llegar, entre ellos empleados de Sterling y amigos cercanos. El sonido del cuarteto de cuerda llenaba el ambiente y cada nota parecía pulsar al ritmo de las emociones que se apoderaban de todos. Cuando la música cambió, los murmullos cesaron. Clara apareció a lo lejos, caminando lentamente hacia el altar. El vestido blanco reflejaba la luz del atardecer y la sonrisa que llevaba en el rostro era de pura gratitud. Cada paso era un recuerdo del dolor, de la lucha, de la superación. Heitor la esperaba de pie, el corazón acelerado. Cuando la vio, no pudo contener las lágrimas. La mujer que un día él hirió, que lo desafió y lo transformó, ahora venía hacia él no como una conquista, sino como el amor de su vida. En la primera fila, Francisco observaba en silencio, con los ojos llorosos. A cada paso de la novia, algo dentro de él también se curaba. Cuando Clara llegó al altar, Heitor tomó sus manos y susurró con la voz quebrada. «Me salvaste sin necesitar perdonarme primero, y aún así me perdonaste». Ella sonrió, las lágrimas escurriendo suaves. «Y tú me mostraste que amar no es debilidad, es coraje». El celebrante comenzó la ceremonia, pero pocos prestaban atención a las palabras, porque la verdadera historia sucedía en sus ojos. Era la mirada de quien vivió el dolor, el orgullo, la caída, y aún así eligió el amor. Cuando llegó el momento del sí, la voz de Heitor salió firme. «Sí, hoy, mañana y todos los días después». Y la de ella, temblorosa de emoción. «Sí, porque el caos me trajo hasta ti».
El beso que selló la boda provocó aplausos y lágrimas en todos. Francisco, en la primera fila, se secó discretamente el rostro. Se levantó, se acercó a la pareja y puso las manos sobre los hombros de su hijo. Cuídala, Heitor, y gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero. Heitor lo abrazó, y el gesto fue el perdón que ambos necesitaban. Mientras la noche caía y las luces del jardín se encendían, Clara y Heitor bailaron bajo las estrellas. Las flores se mecían con el viento y su perfume parecía envolver el momento en un encanto eterno. Ella apoyó la cabeza en su pecho, oyendo el sonido tranquilo del corazón que un día había sido frío. ¿Recuerdas lo que me dijiste la primera vez que nos vimos? Heitor sonrió, pasando la mano por su cabello. ¿Que las personas incompetentes no deberían estar en lugares como aquel? Ella rió, emocionada. Pues sí, creo que tenías razón. Yo no debería estar allí. Yo debería estar aquí. Él la acercó más, susurrando. Y yo debería estar exactamente donde estoy, contigo. El tiempo pasó con la ligereza de quien ya no necesitaba demostrar nada. Un año después de la boda, la vida de Clara y Heitor Valenza era la prueba viva de que el amor verdadero no nace de la perfección, sino del coraje de permanecer, incluso después de que el mundo se derrumba. Sterling Valenza, ahora bajo la dirección conjunta de los dos, florecía como nunca. Pero el mayor crecimiento no estaba en los números o contratos, estaba en ellos. En el modo en que se miraban, en el respeto silencioso, en el amor que crecía, día tras día, como una raíz profunda, imposible de arrancar. Clara se despertaba temprano, y el sol de la mañana iluminaba la amplia habitación de la nueva casa. Una mezcla de elegancia y calidez, donde cada rincón parecía cargado de significado. Sobre la mesita, un marco exhibía una foto de la boda, tomada bajo el arco de flores blancas. Ella sonreía cada vez que sus ojos pasaban por aquella imagen. Era como si cada vez que la veía, recordara quién tuvo que ser para llegar hasta allí. Aquel día, ella estaba sentada en el escritorio, revisando un informe, cuando sintió algo diferente. Un ligero mareo, un calor repentino y luego un apretón en el pecho, pero no de dolor, sino de emoción. Llamó al médico de inmediato, y la confirmación vino acompañada de lágrimas. Estaba embarazada. Esperó el momento adecuado para contárselo a Heitor. Quiso hacer de la noticia algo simbólico, íntimo, como todo entre ellos siempre había sido. Aquella noche, él llegó del trabajo más tarde de lo habitual, cansado, la corbata aflojada, los ojos marcados por largas horas de reuniones. Encontró la mesa puesta con velas y el aroma suave de jazmín llenando el aire. ¿Qué es esto?, preguntó intrigado. Clara sonrió, sirviendo el vino sin alcohol en la copa. Una celebración. ¿Celebración de qué?, preguntó riendo levemente. Ella puso la mano sobre el vientre. De un nuevo comienzo. Por un segundo él no entendió. Pero entonces sus ojos se abrieron de par en par. La sonrisa se extendió lentamente y sin decir una palabra, él la envolvió en sus brazos. El abrazo fue largo, apretado, lleno de emoción. Él apoyó el rostro en su cuello y la voz le salió temblorosa. ¿Un hijo o una hija?, respondió ella, riendo entre lágrimas. Lo descubriremos juntos. Heitor le besó la frente y susurró. Acabas de darme el regalo que ni siquiera sabía que necesitaba. Los meses siguientes fueron un torbellino de expectativas y ternura. Heitor, que antes vivía para el trabajo, ahora pasaba horas con la cabeza apoyada en su vientre, escuchando los latidos del bebé. Francisco, el patriarca, los visitaba casi todos los días. El hombre que un día impuso rigidez, ahora era el abuelo más dedicado del mundo. Llevaba cajas de juguetes, montaba muebles y se emocionaba al hablar del nieto, que aún no había nacido.
No puedo creer que vayas a ser padre, Heitor, dijo Francisco una vez con una sonrisa nostálgica. Cuando te vi crecer, pensé que serías todo, menos un hombre de familia. Heitor miró a Clara, que descansaba en el sofá, y respondió con suavidad. Yo también lo pensé. Pero a veces, padre, la vida pone a la persona correcta en el camino equivocado, solo para hacernos reencontrar a quienes éramos. Francisco sonrió con los ojos llorosos. Esa mujer te cambió. Ella me enseñó a sentir, respondió simple. Cuando Sophie Valenza nació, en una mañana fría y serena, lo primero que hizo fue llorar fuerte, como si anunciara al mundo que el caos se había transformado, de hecho, en vida. Heitor la sostuvo con manos temblorosas, y las lágrimas cayeron antes incluso de que pudiera hablar. Francisco, a un lado, lloraba sin vergüenza alguna. Un hombre que pasó décadas creyendo que la emoción era debilidad, ahora se rendía al poder del amor. Clara, exhausta y radiante, observaba la escena con el corazón lleno. «Tiene tus ojos», dijo sonriendo. Heitor miró a su hija, luego a su esposa. «¿Y tu corazón?», respondió, besándole la frente. Meses después, el hogar de los Valenza era un escenario de paz. El sonido de las risas infantiles resonaba por los pasillos, mezclado con el ligero ruido de las hojas del jardín. Clara, ahora directora de la empresa, dividía su tiempo entre el trabajo y el papel de madre. E incluso, cuando el día parecía caótico, bastaba mirar a Sofía dormida para recordar cuánto había valido la pena todo. Francisco, ya completamente transformado, pasó a frecuentar los almuerzos de domingo. Le gustaba contar historias a su nieta y, de vez en cuando, se detenía para observar a Heitor y Clara intercambiando miradas cómplices. Un día, mientras jugaba con la niña, comentó en voz baja: «Vuestro caos creó algo hermoso. En el aniversario de bodas, Heitor preparó una sorpresa. Le pidió a Clara que lo encontrara en el jardín al caer la noche. Cuando ella salió, encontró el escenario iluminado por cientos de luces colgadas entre los árboles, recreando el ambiente de la boda. En el centro, una mesa sencilla, con pétalos esparcidos y un pequeño ramo de las mismas flores blancas que ella había llevado un año antes. Heitor la esperaba, de pie, con una sonrisa serena. «¿Recuerdas este lugar?», preguntó extendiendo la mano. «¿Cómo olvidarlo?», respondió ella, emocionada. «Fue donde todo comenzó». Él se acercó, sus ojos brillando bajo el reflejo de las luces. «No», dijo con suavidad. «Fue donde todo renació». Clara rió con lágrimas en los ojos. «¿Tú y tus frases ensayadas?». «No fue ensayo, fue aprendizaje», respondió él sonriendo. «Si hubiera sabido que aquel vino derramado me traería a ti, habría dejado que sucediera antes». Ella lo miró con ternura. «Entonces el caos valió la pena». «Valió cada segundo», respondió él. Mientras bailaban lentamente bajo las luces, Sofía observaba de lejos, sentada en el regazo de su abuelo. Francisco, con los ojos llorosos, susurró a su nieta: «Un día lo entenderás». El amor de ellos comenzó cuando todo salió mal, y bajo aquel cielo iluminado, con el viento suave acunando las hojas y el sonido suave de la risa mezclado con el susurro de las flores, Clara y Heitor probaron que el amor verdadero no nace de la perfección. Nace del coraje de perdonar, de volver a empezar y de permanecer. El caos había sido el inicio, el perdón, el camino y el amor, el destino final. Al final, Clara y Heitor descubrieron que el amor no es sobre encontrar a alguien perfecto, sino sobre tener el coraje de quedarse cuando todo parece desmoronarse. Ellos aprendieron que amar es, muchas veces, reconstruir con las propias manos aquello que el orgullo destruyó, y que el perdón no es una señal de debilidad, sino la forma más pura de libertad.
Porque cuando dos almas se encuentran en medio del caos y eligen permanecer, no solo se complementan, se curan, y así, entre flores blancas, risas suaves y el brillo de un cielo que parecía hecho solo para ellos, Clara y Heitor bailaron la última canción de la noche, la melodía de un amor que sobrevivió al dolor, al tiempo y al destino. El vino que un día manchó un traje ahora simbolizaba el azar que unió dos corazones improbables. Porque, a veces, la vida necesita, de verdad, ponerse del revés para mostrar que lo que parecía un error era, en realidad, el inicio de la historia más hermosa de todas. Si este contenido te enganchó, demuestra que estás con nosotros. Suscríbete, dale a me gusta y deja tu comentario. Es rápido y ayuda muchísimo al canal.